Dice nuestra invitada de esta noche en su blog que ella está para demostrar que puedes escribir y que te va a echar una mano. En Ellas Pueden nos interesan mucho las mujeres que leen y también las mujeres que escriben y quieren escribir. Por eso nos hemos ido esta noche hasta Holanda para hablar con Cristina Langarica. Comenzó como vendedora de casas de Ana Frank en Ámsterdam, Holanda, país en el que reside. Y fue precisamente, creo, leyendo el diario de Ana Frank, como se decidió hacer de la escritura su vocación. Navarra de nacimiento, pero con vocación internacional, publicó pronto su primer libro de poemas y a continuación su primera novela. Detrás de esta han ido muchas. Pero no solo se conformó con eso, sino que decidió que también podía enseñar a escribir. Buenas noches, Cristina Langarica. Buenas noches, Marta. Bueno, bienvenida a Ellas Pueden. Una mujer que enseña a escribir y que escribe. Cuéntame, ¿cómo empezó todo? ¿Qué hace que dejes España y te marches a Ámsterdam y que comiences a escribir? Pues bueno, fue todo un poco una casualidad, ¿no? Porque estaba estudiando traductores e intérpretes en Granada y en el cuarto año de carrera pues había que irse de Erasmus, bueno, casi todo el mundo se iba, yo tenía inglés y alemán y debería haberme ido en realidad a un país angloparlante o de habla alemana y al final pues terminé en Holanda un poco porque era la única plaza que estaba libre y al principio lo que iba a ser un poco una desventaja porque decía que voy a hacer ahora con el holandés, terminó siendo una virtud. Dije ahora el holandés, no hay tanta gente que traduce del holandés, sin embargo mucha que traduce del inglés y el alemán, así que yo me voy a dedicar a traducir del holandés. Y después el Ministerio de Asuntos Exteriores en España me dio una beca para hacer filología holandesa, volví a Holanda, estudié toda la literatura holandesa, creyendo que me iba a dedicar ya a traducir la literatura. Y mientras estaba escribiendo mi tesina, que para la cual no fui hasta Sudáfrica, a la Universidad de Ciudad del Cabo, ahí mientras estaba escribiendo la tesina, trabajaba en la casa de Ana Frank, como has dicho. Y ahí fue un poco cuando empecé a decir, ahí traduje mi primer libro, que fue una colección de relatos de una escritora sudafricana, Rihanna Scheepers, que salió por la editorial Icaria, y de repente traduciendo mi primera colección de relatos, me di cuenta que yo quería escribir, que no solo quería traducir, que quería escribir. Ahora, ¿cómo empiezas, no? Estás en Holanda, en un país extranjero, todos los cursos están en holandés. Y allí que me lancé, lo empecé a hacer todo en holandés. Hice las pruebas para entrar en la escuela de escritores en holandés. Fui aceptada y de ahí, pues bueno, todo fue un poco rodando, ¿no? Los grupos eran muy pequeños, teníamos escritores, teníamos muy buenas mentoras y mentores. Y poco después salió mi primera novela. Y de ahí ya... También durante la formación en la Escuela de Escritores teníamos didáctica de la creación, cómo ayudar a otras personas, ¿no? Lo mismo que nos habían ayudado a nosotros. Y después de un viaje para el cual recibí una beca también del Fondo para las Letras en Holanda, que estuve en una residencia para artistas en Mali, en un pueblo de Mali, en África, Togou se llamaba. A la vuelta decidí no solo seguir escribiendo, sino también ayudar a otras personas a escribir. Y al principio, pues no estaba tan enfocada en las mujeres, simplemente eran talleres presenciales en el Instituto Cervantes o en el salón de mi casa, y era tanto para mujeres como hombres. Solo que cuando ya fui viendo un poco lo que pasaba, decidí enfocarme más en ayudar a las mujeres y también abrirlo al online, ¿no? Para poder llegar a más gente y ampliar mi metodología y llegar a todo el mundo hispanohablante. Cristina, pero no empiezas a escribir directamente ni empiezas a traducir directamente porque vendías casas, que primero, ¿no? Vendía entradas en la casa de Ana Frank. Vendías entradas en la casa de Ana Frank. Vivías en la casa y vendías entradas. O sea, que esto viene como después, ¿no? Porque ahí hay un punto de inflexión que muchas mujeres y hombres se preguntan, porque hacen una actividad totalmente distinta, no relacionada con escribir. Y ahí se produce como un milagro, ¿no? En el decir, bueno, el salto de vender entradas, o una persona a lo mejor que en vez de vender entradas, pues está en una tienda vendiendo o está en una empresa haciendo contabilidades, el salto ese de hacer esa actividad a escribir, que eso parece ser que es como un milagro, ¿no? Se produce, ¿o no es un milagro? Sí, yo creo que lo que dices
realmente es cierto, y es en el momento en el que se encuentran muchas de las mujeres a las que yo ayudo, ¿no? Y es el momento en el que yo me encontraba. Tenía 2 licenciaturas en mi bolsillo y acababa de licenciarme también de la segunda carrera, Filología Holandesa. Me había enfocado durante 8 años a lo que yo creía que era lo que yo quería hacer, que era traducir literatura, y luego pues trabajé en una universidad quizás del País Vasco dando clases de lengua y literatura holandesa. Ya lo tenía todo montado, ya había conseguido lo que quería, estaba todavía terminando la tesina, digamos, para entregarla, ¿no? Y estaba en un trabajo que había tenido de estudiante, ¿no? Que era en la Casa de Ana Frank, vendiendo las entradas o dando información a los turistas, allí que pasan por el mostrador de información, vendiendo los diarios, digamos, el trabajo que había tenido estudiante durante el último año de carrera. Y ahí es cuando, como tú dices, fue un punto de inflexión. ¿Realmente crees que has estado todo el tiempo preparándote para algo, para lo que te han formado, te han dicho que es importante o que te lo has creído, o simplemente, no sé, a lo que te ha llevado el camino? Y de repente te das cuenta que no es así. Y sí que tuvo mucho que ver el hecho de que estuviera allí en la Casa de Ana Frank, porque solamente nos permitían leer el material que estaba relacionado con el diario de Ana Frank. El diario 1000 veces, las biografías, todo lo que se había escrito sobre Ana Frank, y pasabas una y otra vez por su habitación, ¿no? Cuando tocaba el turno de pasar por la casa detrás de la estantería, ¿no? Sí. Y ahí estuve un año y la verdad es que ocurrió algo mágico, como tú dices, que me influenció de un modo como muy rotundo, ¿no? Lo de querer expresar tus propias historias y querer autoexpresarte. Y estaba muy en contra de lo que yo había creído hasta el momento, que había creído pues que debía tener un trabajo serio, un trabajo en el que, como dices, te puedas colocar, un trabajo en el que puedas triunfar, y de repente tenía esa sensación de creatividad que había sido un poco apartada, me volvía a surgir. Y bueno, pues ahí fueron 2 fantasmas dentro de mí que se tuvieron que pelear un poco para ver qué hacía, ¿no? Porque también debía gestionar un poquito la parte económica, pero quería seguir luchando por mis sueños, ¿no? Que era expresar mis historias y contarlas. Sí. Y ahí fue cuando di el paso. Cristina, y no solamente escribes tu primer libro de poemas, escribes tu primera novela, luego van detrás muchas más, como he dicho antes, sino que te lanzas al proyecto cristinalangarica.com, con tu nombre, que entre otras cosas enseñas a escribir online. Cuéntame, ¿cómo funcionan esos servicios de enseñanza de escritura? Porque son interesantísimos. Sí. Te cuento. Mira, lo que pasa, como te decía, cuando empecé con los cursos de escritura creativa presenciales, que simplemente aplicaba la didáctica que yo había aprendido en la escuela de escritores, la que a mí me habían mostrado un poco, ¿no? Entonces tenía tanto mujeres como hombres, y después me pasé a la parte de ayudar más a las mujeres, porque me di cuenta que existía una gran inseguridad creativa o falta de confianza creativa entre las mujeres. Quieran que no, el modo en el que hemos sido educadas, y que digan lo que digan, para mí se sigue viendo, es que no se les enseña a las mujeres a ser actoras, creadoras, sino más bien a ser audiencia, a ser receptoras. Hay una especie de creencia arraigada de que la expresión artística es cosa de hombres, y todavía existe. Cuando yo pienso en los autores, por ejemplo, que yo estudiaba en la secundaria, eran todos hombres. También en las clases de arte, los pintores, eran todos hombres. Incluso ahora yo voy con mi hija a un museo, ella ahora quiere ser pintora, y me dice, pero ¿por qué todos los cuadros que vemos en los museos son siempre de hombres? Cuando intentas buscar también un libro infantil para enseñarle a ella que ella también puede ser actora, enseguida te encuentras con muchos libros de princesas en los que consiguen su objetivo con la ayuda de un príncipe o con la ayuda de un animal, un ratón, pero casi nunca ellas. Entonces, por mucho que digan que las cosas han cambiado, se sigue viendo esto. O sea, yo no sé si hay lagunas de esperanza, pero realmente el modo que hemos sido educadas tiene una influencia inconsciente muy fuerte a la hora de cómo nos vemos como creadoras. Entonces, el problema para traducir ese deseo en acción es que existe una creencia de que no tenemos ni el derecho ni el privilegio de crear, ¿no? En muchas mujeres. Y eso es lo que yo iba viendo a lo largo de mis coaching, de mis tutorías privadas. Entonces, las mujeres a menudo no creen que tienen algo que contar que valga la pena. Y cuando deciden contarlo, no saben si serán capaces de expresarlo o cómo será recibido. Entonces, se desencadena a menudo un mecanismo de autosabotaje por el cual ellas no se proporcionan a sí mismas ni las herramientas, ni el espacio, ni el tiempo, que es lo que yo hago luego con el tiempo, ¿no? Lo de sacar los 10 minutos.
yo sé, a ver, que la inseguridad es algo que va acompañado del proceso creativo, tanto para hombres o para mujeres, pero a menudo las mujeres ni siquiera llegan a esa fase porque no se toman como creadoras en serio. Entonces, les falta a menudo entre las mujeres una especie de confianza tipo feliciana, ¿no? Una especie de sentido exuberante del valor, del modo que ellas tienen de observar el mundo, ¿no? Que es quizás lo que los hombres yo veía que tienen menos miedo de arriesgarse, de hacer el ridículo, de ponerse ahí en medio por una idea. Entonces, no estamos muy bien entrenadas para correr ese riesgo, para atrevernos a poner en el medio y decir, mírame, esto es lo que tengo que contar. Por otro lado, luego también se ha visto, no sé si, mira, yo en este momento no sé cómo es en España, pero en Holanda, el último estudio que se ha hecho de la organización Lezeres de Fatherland, se ha visto que lo que tú ves en el mundo exterior, no, esta inseguridad que la mujer ya tiene dentro, cuando sale afuera, de que todas las reseñas, todos los libros que se reseñan, a menudo están escritos las reseñas por hombres. En Holanda la proporción es un 70, un 30%. No sé cómo será en España, pero si un 30% de las reseñas las escriben las mujeres y un 70% los hombres, ahí se va viendo también que el canon que existe, que el valor, los estándares que se utilizan para calibrar una obra, si tiene valor o no, son más bien masculinos, ¿no? Y entonces en Holanda, por ejemplo, se suele valorar más los que escriben después según el modo, los valores de un hombre normalmente blanco occidental. Entonces, las historias que realmente se necesitan contar, las que yo creo que se necesitan contar, que son las que las mujeres realmente les gustaría contar, porque cuando empiezan a escribir las mujeres a menudo se ve que escriben desde el punto de vista de un hombre. Por ejemplo, me llega un relato, empieza a trabajar con una mujer y su primer relato quizás desde la perspectiva de un hombre que le pone, digamos, los cuernos a una mujer, ¿no? Y dice, pero es que esta historia no tiene alma, y yo ahí lo veo, me lo dice, ella lo siente también, y empezamos a trabajar, a escribir un poquito desde el punto de vista personal, que luego te cuento mi metodología, y al final sale que igual resulta ser una historia sobre la pérdida de su madre cuando era joven, que es eso lo que quería contar, porque en realidad no existen muchas historias sobre cosas que nos pasan a nosotras desde nuestra perspectiva, sobre un aborto, una pérdida de un hijo, o no poder quedarse embarazada, o qué pasa cuando tus hijos se van de casa, o el divorcio desde el punto de vista de una mujer, o el no querer tener hijos. ¿Sabes? Estas cosas realmente no están muy enfocadas. En realidad es activismo político, contar tus propias historias desde perspectiva para que otras mujeres se sientan identificadas y vean, no soy la única a la que me pasa, y que no vean que todo se cuenta, todas las historias de la perspectiva de un hombre. Sí, Cristina, ¿y cuál es el método, brevemente, para que lo puedan entender nuestros oyentes? Vale, el método es, como te comentaba, la mayoría de la creación se ha entrenado a las mujeres, ¿no? A salir desde el punto de vista racional. Cuando tú asistes a un taller, y las mujeres son las que más talleres de escritura creativa consumen, se fomenta mucho la planificación, el escribir desde el punto de vista racional. Entonces, lo que yo hago es aprender a crear, enseñarles a crear desde un lugar en el que todo fluye, no desde lo racional, no desde esa lucha en la que te peleas con tu escritura, sino desde un punto en el que te relacionas de un modo amoroso con ella. Entonces empezamos con la escritura libre. Intento enseñarles que cuando escriban con la mano, cada letra como un pequeño dibujo, sin releer, sin pararte a pensar, para que se active esa parte del cerebro derecho que es de donde sale la creación un poco intuitiva. Ejercicios de asociación, para sacar del inconsciente aquello que realmente está deseando de ser contado, ¿no? Que está un poco apalancado dentro. Entonces, esto un poco aparta la parte sensorial, la parte racional, la parte de planificación. Trabajamos la percepción sensorial, el sabor, los olores, la textura, el estar aquí y ahora, que veo, que siento, que estoy percibiendo. Tiene un poco de mindfulness, ¿no? Volver a ver qué estoy sintiendo en este momento. Y eso lo escribo, desconectar un poco de la ratio, ¿no? O sea, volver, digamos, a hacer un zoom, ¿no? ¡Zas! En el momento que estoy sintiendo, que estoy oliendo, si cierro los ojos. No planificar es otro punto, sino dejarse llevar. Es un poco la teoría de la deriva. Yo me pongo ahí con mi tabla de surf y espero a que lleguen las olas, a que lleguen las asociaciones. Escojo y veo a ver hacia dónde me lleva esa asociación que me ha llegado. Es un poco el arte de ver qué ocurre cuando te sales del camino planificado, ¿no?
también les enseño a ejercitarse, en familiarizarse con lo que es incierto, con lo que es inseguro, y confiar en lo que aún no se entiende y no tiene sentido, puede tenerlo luego, ¿no? Porque igual están creando, si te acostumbras en un taller a crear de un modo planificado, esto es lo que el principio, el medio y el final, y no tienes ejercitada esa parte de dejarte llevar a la deriva, de ir viendo poco a poco lo que va saliendo y luego darle forma. Y luego también una parte muy importante de mi metodología es prepararles para enfrentarse a ese autosabotaje, ese mecanismo de autosabotaje que te decía que lo tenemos muy incorporado, ¿no? Por toda esta forma de educación. Entonces, no tenemos tiempo, no nos creamos, digamos, ni el espacio ni el tiempo para crear. Entonces, ahí he buscado un hueco, ¿no?, para intentar explicarles que pueden encontrar 10 minutos con el espacio y tiempo para escribir cada día. Después saber llevar el tema del miedo, la resistencia y sacar el coraje, ¿no?, que es lo que más les azota. Y sobre todo lo que hago es crear un espacio de intimidad, un espacio seguro, la comunidad, ¿no? Tenemos ya una comunidad que somos casi 1.000 personas, y también tenemos un grupo de Facebook de las personas que han cursado el curso donde ellas se pueden expresar sin miedo a ser juzgadas, criticadas, ¿sabes? Donde ellas puedan decir exactamente qué es lo que están trabajando, su modo de expresarse sin miedo a que alguien les diga esto no contribuye nada al modo en el que está, a la conversación cultural, ¿no? Un espacio en el que ellas se puedan expresar y ser tales como son. Mira, hace poco, el viernes, tuve la última, hicimos como una especie de reunión, fiesta de antiguas alumnas por Skype. Le llamo reunión fiesta, pero lo es por Skype, y es, no sé, me pareció tan bonito porque eran mujeres que estaban en diferentes puntos del mundo, ¿no? En Rosario, Argentina, en Holanda, en España, Galicia, y entonces ellas, después de hablar, decían, me siento súper bien porque en realidad veo que no soy la única que está con este problema de transición, de que yo quiero contar, que yo quiero escribir, de que no me considero escritora. Veo que tú también lo tienes, que tú también lo tienes, que tú también lo tienes, y hasta se cierran alianzas entre ellas, que es lo que yo también fomento un poco al final, que entre ellas de un modo intuitivo escojan su propio buddy creativo, ¿no? Una pareja creativa de todas las que han cursado el material, ¿no? Y que después ya cuando todo se termina, se ayuden la una a la otra, con solidaridad, sin querer criticarse ni que digan, oye, pásame la historia que has escrito que te voy a dar feedback. No, simplemente que estás siguiendo con lo que querías hacer, estás siguiendo, has escrito tus 3 primeras entradas de blog o algo así, ¿no? Sí. Entonces, digamos, los pilares son un poco la escritura libre, la asociación, no planificar, la percepción sensorial, que trabajo mucho los sentidos, no planificar sino dejarse llevar, las herramientas para poderse enfrentar al mecanismo de autosabotaje y crear un espacio seguro de intimidad y donde se sientan ellas mismas, ¿no? Sí, y todo esto lo podemos encontrar en tu web, en cristinalangarica.com. Hay una parte que es además gratuita, ¿no? Que son gratis los cursos, y luego ya tienes también cosas en las que la gente que si quiere puede pagar, sí. ¿no? Sí, en realidad, gracias a los cursos de pago y a las mentorías, lo que puedo hacer es crear mucho material para personas que quieren apuntarse y primero ver un poquito si este método funciona con ellas, ¿no? Entonces, pues les mando un manual en el que empiezo con los primeros pilares de mi metodología. Después, cada 15 días les voy mandando también información de lo que yo poco a poco voy descubriendo también en mi proceso, con otras suscriptoras que me hacen preguntas, ¿no? Que me hacen preguntas, bueno, la última era, por ejemplo, cómo paso de las 10 primeras páginas. Pues ahí le doy mi consejo, que espero que le ayude no solo a ella, sino a toda la comunidad. Y después también envío una especie de espuelas, las llamo yo, que existe la palabra disparadores, pero no me gustan mucho, les llamo espuelas, que son pues como pequeñas motivaciones, alicientes, para que a partir de una cosa, un sentido, un recuerdo, una música, sí, puedan escribir sus 10 minutos diarios. Sí, y Cristina, ¿qué es eso del 10% que podemos ver en tu web? Para ir acabando ya. Sí, para mí el 10% es una cosa muy importante. Además, ahora que está pasando todo esto en Holanda, bueno, yo decidí
siempre tuve muy claro que cuando yo tuviera un negocio online, yo daría el 10% a una organización, pero yo no quería darle a una organización, a una ONG que está en un país lejano haciendo cosas que quizás yo no las conozco ni sé si las apoyo o no. Yo quería dar algo que estuviera cerca. Y lo que me pilla ahora muy de cerca realmente es el tema de los refugiados. En el cole de mi hija se acogen los hijos de 20 familias de refugiados y ves lo que están pasando las bueno, en este caso estoy hablando, por ejemplo, de una niña que va a la misma clase que mi hija y que, bueno, ya ha estado en 5 escuelas, llevan esperando ya 5 años el estatus de refugiados, les han cambiado de 5 lugares en Holanda, y esta niña, bueno, he tenido la suerte de conocerla y todo lo que transmite su mirada profunda, todo lo que ha pasado. Y esta organización, a la que yo doy el 10% de los beneficios de Creando, se encarga de que también los niños tengan su campamento de verano en el que puedan desconectar durante 15 días del ser refugiado, ¿no? Pues cristinalangarica.com, esa es su web. Si ustedes quieren aprender a escribir o quieren leer o quieren hablar con ella, porque es muy interesante la conversación con Cristina, no lo duden, vayan a esa dirección. Cristina, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros en Ellas Pueden, y mucha suerte con esos libros, y estaremos ahí atendiendo a tus lecciones. Gracias, Marta, a ti por invitarme. Vale. Ellas Pueden. Gracias, adiós. Hay sangre en el tintero y yo que escribo a beso limpio. Hay dudas en 1000 ceniceros y vértigo a un abismo. Pues qué interesante esto de aprender a escribir, nos lo ha contado Cristina Langarica. Y también hemos hablado con la chef María Marte, con 2 estrellas Michelin y a la búsqueda de una tercera. Ánimo, María, aquí te lo decimos desde Ellas Pueden. Con esto nos vamos. Contarles, como siempre, que hemos comenzado el programa con un fragmento del libro Mientras escribes, de Stephen King. Y la música que hemos escuchado hoy pertenece a Arizona and Paranoia y a Luis Cercam. Contarles también que Guillermo Ruiz ha estado ahí en el control técnico, ayudándonos a hacer este programa. Y como siempre, nada más, volvemos en 7 días aquí en Radio 5, en Ellas Pueden. No falten, adiós. En Radio 5, Ellas Pueden, con Marta Pastor. Te enredas con 1000 caracolas. El problema ahora es llorar. La solución es que enamoras. Cada vez que te veo entrar para desvelar mis horas, que si quieres